¿Sabes cuál es el elemento químico que forma el grafito del lápiz con el que escribes? Durante esta clase vamos a estudiar dicho elemento y sus propiedades. Durante esta clase vamos a utilizar lapicero, lápiz, cuaderno, tabla periódica y, como siempre, mucha concentración y una muy buena actitud para aprender. Hola, bienvenidos a nuestra clase de química para quinto de secundaria. Les acompaña su profesora Mirelis de Oleo. Medita en este versículo bíblico. El alma del perezoso desea y nada alcanza, mas el alma del diligente será prosperada. Proverbios 13:4. Iniciemos la clase. Cuando finalice este encuentro, estarás en condiciones de conocer el alcance y la pertinencia de las ideas fundamentales de la química en distintos contextos, proponer estructuras, sistemas, mecanismos y reconocer sus posibles aplicaciones. Presentar un informe donde vincula la importancia de los compuestos de carbono y la relaciona con su entorno a través de sus aplicaciones. Te presento nuestra situación de aprendizaje. Los estudiantes de quinto grado del nivel secundario se han interesado en descubrir por qué el carbono está presente en gran diversidad de compuestos. Mediante la observación e indagación, se proponen buscar en la casa y en su entorno sustancias que lo contienen. Realizarán experimentos y actividades para poder conocer las principales características de este importante elemento. Luego, presentarán un informe donde se vincule la importancia de los compuestos de carbono con sus aplicaciones en la vida cotidiana. En encuentros anteriores, estuvimos trabajando con las leyes de los gases. Ley de Charles, ley de Boyle-Mariotte, ley de Gay-Lussac, ley combinada de los gases, ley de Avogadro, ley de los gases ideales. De estas leyes vimos sus enunciados, gráficos, aplicaciones y ejemplos de situaciones que pueden ser resueltas con las ecuaciones que las representan. Hoy vamos a hablar del carbono. Seguro has trabajado con este elemento en grados anteriores. En esta clase vamos a estudiar las propiedades físicas y químicas del carbono y cómo podemos encontrarlo en la vida cotidiana. Recuerda que las propiedades físicas están relacionadas con características como densidad, punto de fusión o punto de congelación, punto de ebullición, conductividad eléctrica o térmica, dureza, color, sabor, olor, entre otras. Dentro de las propiedades físicas del carbono podemos destacar que el estado del carbono en su forma natural es sólido, no magnético. El carbono es un elemento químico de aspecto negro que se presenta en diversas variedades alotrópicas como grafito, que es sólido de color gris, el diamante, que es incoloro, el hollín o humo negro y los fullerenos. La palabra alotropía proviene del griego aios, que significa otro, y tropos, que significa forma o manera. Así que las variedades alotrópicas de los elementos tienen que ver con otras formas de acomodarse, dando como resultado distintas formas cristalinas o moleculares.
Los alótropos del carbono son variedades con propiedades muy diferentes, pero si se observan al microscopio, solo se diferencian por las disposiciones geométricas de los átomos del carbono. En resumen, las formas alotrópicas del carbono son grafito, hollín o humo negro, diamante, fullerenos y nanotubos. El grafito lo encontramos en los lápices de escribir o dibujar. El hollín o humo negro lo vemos en los residuos que se adhieren a los calderos cuando lo colocamos en fogones, anafes y estufas que humean. También lo podemos observar en las chimeneas de las industrias y mofles de los vehículos, entre otros. Considero que estás listo para poner en práctica tus conocimientos realizando la siguiente actividad. Observa un pedazo de carbón vegetal. Materiales: pedazo de carbón, vaso, agua, cuaderno y lápiz. Toma el pedazo de carbón y realiza las siguientes observaciones: color, olor y comprueba su disolución en agua. Toma el pedazo de carbón y realiza las siguientes observaciones: color, olor y comprueba su disolución en agua. Investiga sus usos y aplicaciones. Toma notas en tu cuaderno y presenta tus hallazgos al maestro guía. Investiga sus usos y aplicaciones. Toma notas en tu cuaderno y presenta tus hallazgos al maestro guía. Espero que puedas realizar la actividad con éxito. Recuerda que confío en tu capacidad. Ahora hablemos de las propiedades químicas del carbono. Estas se refieren a las reacciones o transformaciones que puede sufrir el carbono cuando se combina con otras sustancias. Una de las principales reacciones del carbono es cuando se combina con el oxígeno en la obtención de dióxido de carbono. Por ejemplo, el carbono es un combustible que se combina con el oxígeno desprendiendo luz y calor. El carbono se emplea como fuente artificial de calor. Según la información presentada en la tabla periódica, el carbono es un no metal. El símbolo químico del carbono es C, mayúscula. El número atómico del carbono es 6. Este indica el número de protones y de electrones que contiene el átomo. El carbono pertenece al período 2 y al grupo 14. Recuerda, las propiedades químicas se refieren a cómo el carbono forma enlaces y cómo reacciona. Para esto es necesario conocer su configuración electrónica. Observa que el átomo de carbono es el número 6 en la tabla periódica, lo que significa que tiene 6 electrones y 6 protones. Observamos también el número 12 arriba, a la derecha. Este indica el valor de su masa atómica. Abajo de la ilustración aparece su configuración electrónica. Analicemos esta configuración electrónica. 1s elevado a la 2, 2s elevado a la 2, 2p elevado a la 2. En su segundo nivel presenta 4 electrones, 2s elevado a la 2 y
2p elevado a la 2, lo que indica que tiene capacidad de formar compuestos con estos 4 electrones. Por eso decimos que el carbono es tetravalente o que tiene valencia 4. Su capacidad de combinación, valencia o formación de enlaces es de 4. Observa la figura. Ahora escuchemos una cápsula educativa. Importancia de la química orgánica. La química orgánica o química del carbono es la rama de la química que centra sus intereses en el estudio de las sustancias y compuestos orgánicos, es decir, aquellos que tienen como base combinatoria el carbono y el hidrógeno, y que constituyen los elementos químicos esenciales para la vida. La química orgánica se interesa por la estructura, el comportamiento, las propiedades, usos y el origen de este tipo de compuestos químicos, fundamentales no solo para nuestra comprensión de la vida y de los procesos que la sostienen, sino también para la mayoría de los procesos energéticos e industriales que la humanidad ha desarrollado a lo largo de los siglos. Luego de haber escuchado tan interesante información acerca de la química orgánica, vamos a retroalimentar lo trabajado. Durante la clase de hoy trabajamos con las propiedades físicas del carbono, destacando su estado sólido, color y formas alotrópicas, que son grafito, hollín o humo negro, diamante, fullerenos y nanotubos. Mencionamos ejemplos de algunas de estas formas de carbono presentes en la vida cotidiana. También hablamos de sus propiedades químicas, tales como número atómico, masa atómica, configuración electrónica, su tetravalencia, entre otras. También escuchamos acerca de la importancia de la química orgánica. Refuerza lo trabajado realizando las siguientes actividades. Busca en la tabla periódica los valores del punto de fusión y punto de ebullición del carbono. Busca en la tabla periódica los valores del punto de fusión y punto de ebullición del carbono. ¿Por qué es importante el dióxido de carbono, CO2? ¿Por qué es importante el dióxido de carbono, CO2? Siguiente. Investiga sobre este compuesto desde el punto de vista de su presencia en la atmósfera. ¿Cuáles son sus características y en qué consiste el efecto invernadero? Repito, investiga sobre este compuesto desde el punto de vista de su presencia en la atmósfera. ¿Cuáles son sus características y en qué consiste el efecto invernadero? Indaga en fuentes confiables sobre las formas alotrópicas del carbono, grafito, fullerenos, nanotubos y diamante. Indaga en fuentes confiables sobre las formas alotrópicas del carbono, grafito, fullerenos, nanotubos y diamante. Siguiente. Describe las propiedades físicas y químicas del carbono. Describe las propiedades físicas y químicas del carbono. Y por último, realiza la configuración electrónica del carbono. Realiza la configuración electrónica del carbono. Investiga más del tema para un mejor aprendizaje. Hasta aquí nuestra clase de hoy. Será hasta nuestro próximo encuentro, si Dios lo permite. No faltes, que Dios esté contigo y cada uno de los tuyos por siempre.
Bendiciones.